El millonario se burló hasta ver a la mendiga bailando tango como una profesional. La fiesta estaba en pleno apogeo. Luces brillantes, risas estruendosas, copas de cristal tintineando. Buenos Aires, en su esplendor más burgués, vibraba en el salón adornado con arañas enormes que chispeaban como estrellas. Clara Fonseca caminaba entre los invitados con paso apresurado, invisible entre trajes caros y perfumes caros. Era limpiadora en aquel evento. Un trabajo que le había dejado el gusto amargo de la soledad y el desgaste en cada músculo. Pero esa noche nada saldría como ella esperaba. Los dedos de Clara temblaban cuando, sin querer, su mano chocó con la mesa donde descansaba una torre de copas fragilísimas. El sonido seco del cristal partiéndose se cortó en seco como un disparo. Inmediatamente, todas las miradas se clavaron en ella. Y ahí, en medio del tumulto, apareció Leonardo Sampaio, el millonario arrogante. El dueño de todo el lujo, con esa sonrisa gélida en los labios. Su risa se extendió como un veneno y el silencio pasó a ser un rumor burlón que azotaba a Clara, clavado en su pecho. Ella sintió como una sangre le subía a la cabeza, la garganta seca y la humillación la envolvía como un manto pesado. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero no podía dejar que ese monstruo la venciera. Entonces, en un impulso imposible, algo en Clara se encendió. Sin decir palabra, se adelantó hacia el centro del salón. ¿Quieres verme bailar?, desafió con la voz firme, aunque las manos seguían temblando bajo el vestido simple que escondía secretos que nadie podría imaginar. Porque Clara había sido bailarina alguna vez, y ese talento dormido ahora rugía en su interior, reclamando su momento. La orquesta comenzó a marcar el compás y el murmullo de extrañeza creció. Todos se quedaron congelados. Clara entró en el salón con la seguridad de quien está acostumbrada a convertir el dolor en arte. Sus pies golpeaban el tizo con un ritmo mortal y seductor. Sus ojos. Los murmullos se convirtieron en suspiros y al final en aplausos que estallaron como una explosión de admiración. Los invitados, boquiabiertos, no podían creer que esa mujer, que minutos atrás habían despreciado, tenía en sus venas la fuerza de la auténtica esencia porteña. Clara mostraba algo que iba más allá de la limpieza o la pobreza, un alma indomable. Leonardo, con una mezcla extraña de respeto y desafío en la mirada, se acercó. El aire entre ellos se cargaba de una tensión insospechada. Ese instante cambió la atmósfera. No solo desde ese desafío inesperado, sino porque Clara había dejado un destello de su pasado oculto al descubierto. Un secreto que parecía querer ser revelado. Pero ¿qué pasaría ahora? ¿Podría esta chispa que encendió Clara abrir una puerta hacia algo más real, más humano, en ese mundo de cristal quemado por la superficialidad? Y más importante, ¿qué oscuros fantasmas surgirán cuando ese mundo ruja contra su unión? Aquí comienza el misterio que nadie. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La música se desvaneció lentamente, pero la energía del salón seguía vibrando. Clara, con el corazón latiendo al compás de su danza, sabía que el momento había cambiado. Las miradas, que antes eran de burla, ahora se llenaban de asombro. Un par de aplausos estallaron, luego se multiplicaron, como fuegos artificiales en la noche. Pero de pronto, un grito desgarrador atravesó el aire, dejándolo helado. ¡Clara! La voz de una mujer resonó, cortando la celebración como un cuchillo. Clara se detuvo en seco, girando la cabeza hacia la fuente del estruendo. Era Patricia, su hermana. Su imagen, desencajada y pálida, apareció entre los invitados, como un espectro emergiendo de la nada. Su vestido desgastado contrastaba con el lujo del evento. Los murmullos se hicieron más intensos. «Clara, ven aquí». Patricia agitó las manos, la desesperación escrita en su rostro. En ese instante todo cambió. La confusión invadió el salón, y Clara sintió cómo el aire se le escapaba.
¿Por qué estaba su hermana aquí? El nudo en su garganta creció, asfixiante. ¿Qué haces aquí? Clara se encontró a sí misma atravesando la distancia en un instante, sintiendo el peso del público sobre sus hombros como si llevara cadenas. Leonardo, al verla acercarse a su hermana, arrugó el ceño. Había algo en la atmósfera ahora que no le gustaba. «Escúchame, Clara. No es bueno que estés aquí». La voz de Patricia temblaba de miedo. «No sabes lo que han dicho de ti. No puedes quedarte. Deben salir de aquí». «Aquí no es seguro», Patricia replicó, casi en un susurro. Las miradas se volvían más inquisitivas, los murmullos crecían. Clara sintió cómo la confusión se transformaba en un miedo visceral. «¿De qué hablas?», Clara preguntó, incapaz de comprender. «¿Qué estás diciendo? Estoy bailando, estoy...». Las palabras de su hermana se entrecortaron con un llanto, y el glamour del salón se desvaneció. Entonces, el grito de un hombre irrumpió en el caos. «¡Todos, fuera de aquí! ¡Hay un incendio en la cocina!». El pánico se desató. La gente comenzó a moverse, empujarse. El desorden se convirtió en una tormenta. Clara quedó paralizada, su mente todavía atrapada sintetizando las palabras de su hermana. «¿Qué incendio? No tenemos tiempo, vamos». Patricia agarró la muñeca de Clara, y en ese momento todo giró a su alrededor. Pasaron junto a Leonardo, quien la miraba, confuso, pero sus ojos reflejaban algo más, un reconocimiento aterrador. «¡Clara!», gritó él, pero no pudo escuchar su voz. La multitud se agolpaba hacia la salida. Mientras se precipitaban hacia la puerta, la encontraban bloqueada por más cuerpos en pánico. Patricia seguía tirando de ella, pero Clara estaba perdida, y algo la hizo detenerse. Al girar, su mirada se cruzó con la de Leonardo. En un instante se comprendieron. Ella no era solo una limpiadora. «¡Oh, qué es esto!». El grito, un eco por encima del estruendo. Muchos se volvieron. Un hombre de traje se apresuró hacia Clara. Su rostro era una máscara de furia. «Clara, sigue bailando. No te detengas. No lo hagas». Un shock helado recorrió su espalda. Todo se tornó en blanco, y de repente recordó. Su pasado surgió como un volcán a punto de erupcionar. Las dudas la invadieron, su vida entera quebrándose en 1000 pedazos. Risas, triunfos, secretos enterrados. «¿Qué sabes tú?», preguntó con voz quebrada. No había respuesta, solo un silencio ensordecedor. La mirada de Patricia se volvió pálida, y el horror se apoderó de ella. «Clara, ya no hay tiempo». Y así, entre llamas y secretos acechantes, el caos la envolvió. Lo que había empezado como una noche de brillo y tango se transformó en un abismo. Lo que el destino había escondido ahora estaba al borde de salir a la luz. ¿Qué secretos, qué historias aún quedaban por contar? ¿Podrían encontrar el camino entre las sombras? La urgencia del momento lo exigía, y el destino aguardaba, impaciente. Clara, en su confusión, miró a su hermana con ojos llenos de preguntas, mientras el caos giraba a su alrededor. El grito del hombre aún resonaba, un eco de pánico que atravesaba la multitud. «¿Por qué este incendio? ¿Qué está sucediendo?», pensaba, mientras sentía que su corazón latía desbocado. La mirada de Patricia era desesperada, pero había algo más, un destello de terror que la hacía ver más pálida de lo normal, más vulnerable. «Vamos, Clara», insistió Patricia, tirando de su brazo con fuerza. Pero no era solo el pánico lo que la detenía. Era la inquietud en el aire, los murmullos de la multitud que se transformaban en gritos a medida que la gente empujaba hacia la salida. «Deja eso, vámonos». La voz de Leonardo, resonando casi como un rugido, se mezclaba con el pánico y hacía eco en su mente, instándole a escapar, a huir. Pero al voltear de nuevo, su mirada chocó con la de él, un instante que parecía detenido en el tiempo. «¡Clara!», gritó él de nuevo, su voz atravesando la marea de cuerpos y gritos. Ella sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, que todo el mundo se desvanecía, mientras el siempre arrogante Leonardo adquiría una nueva profundidad, una complejidad inesperada. Pero todo eso las miradas de los presentes ahora estaban fijas en Patricia, quien parecía estar en un estado de pánico extremo. Clara notó cómo algunas personas murmuraban entre sí, intrigadas,
curiosas, apuntando hacia ellas. ¿De qué se trata?, pensó, sintiendo que la confusión aumentaba. Patricia temblaba, y era evidente que había algo más detrás de esa desesperación. «Clara, aquí no estás a salvo. Tienes que confiar en mí», suplicó Patricia, casi gritando, mientras el ruido aumentaba cada vez más y el humo comenzaba a llenar el aire. Clara parpadeó, sintiendo que el mundo se oscurecía, y en ese instante se escuchó un grito desgarrador que hizo que su piel se erizara. De repente, asomándose entre la multitud, un hombre apareció en la entrada. Su rostro había sido conocido por Clara en su infancia, uno que había estado ausente durante años y que ahora surgía de las sombras. Su padre. Su figura se recortaba contra la luz de la calle, y Clara sintió que el aire se le escapaba de los, dijo él, con una sonrisa irónica que contrastaba con el caos del momento. La confusión se transformó en terror. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, la voz apenas un susurro. Patricia retrocedió, cubierta de un sudor frío, mientras las miradas de las personas se tornaban indiscretas. Era un momento que se retorcía en el tiempo, lleno de secretos, y su mundo entero temblaba al borde de la destrucción. «Clara, hay mucho de qué hablar», comenzó su padre, pero no alcanzó a terminar. Una explosión resonó desde la cocina, un golpe ensordecedor que derribó el aire a su alrededor, y el salón se llenó de un humo negro y espeso. Gritos ensordecedores, las luces comenzaron a parpadear, la fiesta se convertía en un infierno. «¡Sal de aquí!», gritó Patricia, cada palabra un intento desesperado para sacar a su hermana del trance. Pero Clara, aún atrapada entre el temor y la revelación de su padre, no podía moverse. «¿Qué quieres decir?». «¿Qué es esto?», preguntó. En su pecho un nudo se formaba, la realidad de todo aquello aplastándola. La situación se volvió más caótica. El fuego se extendía, y entre el humo y la confusión, todo se llevó con él, sus sueños, su baile, su identidad. En medio de ese descontrol, los secretos que había mantenido en lo más profundo de su corazón estaban a punto de salir a la luz, revelando una trama que la cambiaría para siempre. Nadie estaba a salvo. ¿Qué misterios ocultaba su familia? ¿Acaso su padre había regresado para destruir lo poco que había logrado construir? Las llamas comenzaron a danzar alrededor de ellos, y Clara sintió que todo se escurría entre sus dedos. Tenía que decidir, huir junto a Patricia o enfrentar a su padre, enfrentarse a los monstruos de su pasado. El tiempo se acababa, y la única certeza era que después de esta noche nada volvería a ser igual. El destino se precipitaba, y Clara sabía que tenía que elegir. Clara, en su confusión, miró a su hermana C. El grito del hombre aún resonaba, un eco de pánico que atravesaba la multitud. «¿Por qué este incendio? ¿Qué está sucediendo?», pensaba mientras sentía que su corazón latía desbocado. La mirada de Patricia era desesperada, pero había algo más, un destello de terror que la hacía ver más pálida de lo normal, más vulnerable. «Vamos, Clara», insistió Patricia, tirando de su brazo con fuerza. Pero no era solo el pánico lo que la detenía, era la inquietud en el aire, los murmullos de la multitud que se transformaban en gritos a medida que la gente empujaba hacia la salida. «¡Deja eso! ¡Vámonos!». La voz de Leonardo, resonando casi como un rugido, se mezclaba con el pánico y hacía eco en su mente, instándole a escapar, a huir. Pero al voltear de nuevo, su mirada chocó con la de él, un instante que parecía detenido en el tiempo. «Clara», gritó él de nuevo, su voz atravesando la marea de cuerpos y gritos. Ella sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, que todo el mundo se desvanecía, mientras el siempre arrogante Leonardo adquiría una nueva profundidad, una complejidad inesperada. Pero todo eso se desvanecía en el fondo de su mente, su atención centrada en su hermana. Las miradas de los presentes ahora estaban fijas en Patricia, quien parecía estar en un estado de pánico extremo. Clara notó cómo algunas personas murmuraban entre sí, intrigadas, curiosas, apuntando hacia ellas. «¿De qué se trata?», pensó, sintiendo que la confusión aumentaba.
Patricia temblaba, y era evidente que había algo más detrás de esa desesperación. «Clara, aquí no estás a salvo. Tienes que confiar en mí», suplicó Patricia, casi gritando, mientras el ruido aumentaba cada vez más, y el humo comenzaba a llenar el aire. Clara parpadeó, sintiendo que el mundo se oscurecía. Y en ese instante se escuchó un grito desgarrador que hizo. Su rostro había sido conocido por Clara en su infancia, uno que había estado ausente durante años y que ahora surgía de las sombras, su padre. Su figura se recortaba contra la luz de la calle, y Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Qué sorpresa verte aquí!», dijo él, con una sonrisa irónica que contrastaba con el caos del momento. La confusión se transformó en terror. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, la voz apenas un susurro. Patricia retrocedió, cubierta de un sudor frío, mientras las miradas de las personas se tornaban indiscretas. Era un momento que se retorcía en el tiempo, lleno de secretos, y su mundo entero temblaba al borde de la destrucción. «Clara, hay mucho de qué hablar», comenzó su padre, pero no alcanzó a terminar. Una explosión resonó desde la cocina, un golpe ensordecedor que derribó el aire a su alrededor, y el salón se llenó de un humo negro y espeso. Gritos ensordecedores. Las luces comenzaron a parpadear. La fiesta se convirtió. Gritó Patricia, cada palabra un intento desesperado para sacar a su hermana del trance. Pero Clara, aún atrapada entre el temor y la revelación de su padre, no podía moverse. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es esto?», preguntó. En su pecho un nudo se formaba, la realidad de todo aquello aplastándola. Pero en ese instante, todo se descontroló. Una persona del público, un desconocido con un rostro familiar que Clara jamás habría imaginado ver, saltó al centro del salón. Con una voz potente clamó: «¡Esperen! ¡No se vayan! La verdad está a punto de salir a la luz». El silencio se convirtió en confusión, y todos miraron al hombre, su padre. Con un gesto dramático, desenfundó un viejo objeto que Clara nunca había visto. Era una caja de madera, desgastada y cubierta de polvillo. «¡Oh! Esto es lo que he estado buscando, la herencia que deben conocer», exclamó, su voz resonando mientras la multitud caía en un estado de shock. «Una herencia, de traición», iluminó con palabras crispadas, y en sus ojos había un fuego que Clara no había visto antes. «Clara, lo que te oculté, la razón por la que tu madre nos dejó». A medida que hablaba, el suelo temblaba bajo los pies de Clara. «¿Qué esconden estas palabras?», su mente gritaba mientras su mundo daba vueltas. El fuego ahora no era el único peligro. Lo que su padre había traído era más devastador. Y con un rápido movimiento, abrió la caja. Un destello brillante iluminó el salón. Clara vio el rostro espantado de todos mientras una serie de documentos y fotos volaban por los aires, revelando nombres y rostros que parecían ser parte de otra vida, una vida que nunca había querido conocer. Su madre, una artista aclamada, no había sido solo una mujer. Era parte de una red secreta que había caído en el silencio. Eran aliados de un cartel de artistas, de espionaje y crimen, gritó el hombre mientras las imágenes del pasado se agolpaban entre la multitud. Clara, atónita, sintió que cada uno de esos secretos le desgarraba el alma. Este no era solo el fuego de un incendio, era el fuego de su historia, un legado que la perseguiría para siempre. La sala se inundó de murmullos inquietos. Mientras el caos se expandía como humo en el aire, Clara supo que su vida cambiaría para siempre. ¿Quería conocer la verdad? ¿Podía soportar lo que estaba a punto de revelarse? La pregunta permanecía en el aire, vibrante y peligrosa, y Clara se dio cuenta de que estaba en medio. Clara, atónita, sintió cómo el tiempo se detenía. La sala, llena de humo y caos, se desvaneció en su mente mientras su padre abría la misteriosa caja, esparciendo viejas fotografías y documentos por el aire. «La herencia que deben conocer», resonó su voz, y cada palabra hervía con una verdad ineludible.
La multitud contenía la respiración, las miradas se volvían inquietas, y Clara se preguntaba, ¿qué secretos y ocultos esperarían salir a la luz? El hombre tomó una de las fotografías que revoloteaban a su alrededor. Eran rostros familiares, más de lo que pensaba. Tu madre, Clara, era parte de algo grande, algo oscuro. Un estremecimiento la recorrió. Su madre había sido misteriosa, sí, pero nunca había imaginado que formara parte de una red de criminales. «¡Basta!», gritó Patricia, intentando colocar su cuerpo entre Clara y su padre. Pero el rostro de él había cambiado. Se había llenado de una sinceridad desgarradora. «No puedo dejar que sigas en la ignorancia. Es hora de que...». Las palabras de su padre tenían el poder de desmantelar su mundo en un instante. «¿Qué verdad? ¿Por qué ahora en medio de este fuego?». Y en ese momento, una explosión erupcionó desde la cocina, lanzando chispas y humo al aire. La multitud, ahora en desenfreno, comenzó a empujarse hacia las salidas. Gritos de terror resonaban en sus oídos. «¡Clara, sal de aquí!», gritaba Patricia, su voz apenas audible entre el clamor. Pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror y la revelación. Miró a su padre, buscando respuestas. «Clara, no solo tu madre. Yo soy parte de esto también». Su corazón se detuvo. «No solo de la red, Clara. Yo he estado observando cada paso que has dado. He estado esperando este momento». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». El miedo y el asco se mezclaban en su mente. ¿Observando? Eso era algo más que secreto. ¿Era su vida simplemente parte de un juego? Un nuevo grito resonó. «¡Está aquí el fuego!». La multitud comenzó a agitarse, empujándose como desesperados peces en busca de una salida del mar revuelto. Clara, sin poder procesar lo que estaba escuchando, se acercó a su hermana. «¿Ves lo que está pasando? Él no es quien dice ser». Pero el rostro de su padre ahora tenía una mirada oscura, una mueca de rencor. «El pasado es un monstruo que no puedes ignorar, Clara. Tu madre hizo tratos, y ahora es nuestro deber cumplirlos». Las palabras fueron como un puño en el estómago. La oscuridad venía de su propia sangre. «No, no quiero ser parte de esto». Clara sintió un nudo apretado en su pecho. Las llamas comenzaron a danzar más cerca. Un calor sofocante se extendía a su alrededor. Pero su padre permanecía imperturbable. «Esto es más grande de lo que imaginas. No puedes correr de tu destino». En ese instante, un rugido sordo resonó cerca, y el pánico se adueñó del salón. Patricia, con los ojos llenos de lágrimas, sonó como un desesperado eco. «Clara, ven conmigo». «No escuches». Pero el grito de su hermana se ahogó en el horno del caos. Y justo entonces un destello de luz. Un grupo de hombres de traje negro irrumpió por la entrada. Clara sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Ya no era solo el fuego, el peligro había tomado otra dimensión. La multitud se volvió hacia los invasores. «¡Detengan a Clara y Patricia!», gritó uno de ellos, y las miradas se volcaron hacia ellas. ¿Qué? ¿Por qué? La confusión arbitraria inundaba su mente. Eran parte de esta operación, de este oscuro legado. Clara sintió el pálpito del peligro, y con un impulso de supervivencia abofeteó a su padre. «¿Quién eres?». «Tú no entiendes. Yo te protegeré», balbuceó él, pero sus ojos revelaban una verdad dolorosa. El rugido del fuego se elevó, mezclándose con gritos frenéticos, mientras la multitud se desmoronaba. Clara, con un pánico irrefrenable, vio a su padre retroceder, y lo que parecía una figura sólida comenzó a desvanecerse. Era posible. Estaba él implicado en algo mucho más grande que ella había imaginado. Con el aire en llamas y la vida de su familia colgando de un hilo, Clara se dio cuenta de un solo hecho desgarrador. La vida que había conocido era una mentira. Todo estaba a punto de desmoronarse, y las sombras de su pasado se cernían sobre ella. ¿Podría aún escapar de este laberinto? Pero espera. Mientras la multitud se debatía en caos, alguien con un rostro familiar, de ojos severos y risa oscura, se asomó a la esquina de la sala, y en su mano sostenía una pistola. Y en medio del fuego y los secretos, la verdad sería su única salvación o su condena. Clara
atónita, sintió cómo el tiempo se detenía. La sala, llena de humo y caos, se desvanecía en su mente mientras su padre abría la misteriosa caja, esparciendo viejas fotografías y documentos por el aire. La herencia que deben conocer, resonó su voz, y cada palabra hervía con una verdad ineludible. La multitud contenía la respiración. Las miradas se volvían inquietas, y Clara se preguntaba, ¿qué secretos ocultos esperarían salir a la luz? El hombre tomó una de las fotografías que revoloteaban a su alrededor. Eran rostros familiares, más de lo que pensaba. Tu madre, Clara, era parte de algo grande, algo oscuro. Un estremecimiento la recorrió. Su madre había sido misteriosa, sí, pero nunca había imaginado que formara parte de una red de criminales. «¡Basta!», gritó Patricia, intentando colocar su cuerpo entre Clara y su padre. «Pero es hora de que sepas la verdad». Las palabras de su padre tenían el poder de desmantelar su mundo en un instante. «¿Qué verdad? ¿Por qué ahora en medio de este fuego?». Y en ese momento una explosión erupcionó desde la cocina, lanzando chispas y humo al aire. La multitud, ahora en desenfreno, comenzó a empujarse hacia las salidas. Gritos de terror resonaban en sus oídos. «¡Clara, sal de aquí!», gritaba Patricia, su voz apenas audible entre el clamor. Pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror y la revelación. Miró a su padre, buscando respuestas. «Clara, no solo tu madre. Yo soy parte de esto también». Su corazón se detuvo. «No solo de la red, Clara. Yo he estado observando cada paso que has dado. He estado esperando este momento». Entonces, el hombre que llevaba la pistola, que había estado observando desde la entrada, dio un paso al frente. Clara se congeló de terror. Era Roberto, el hombre que había sido su amante durante su juventud, el que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. «¿Por qué estás aquí, Roberto?», murmuró Clara, la confusión invadiéndola. «Porque, Clara, todo esto gira alrededor de ti. Tu padre no es solo tu padre. Él es parte de una familia que está atada a una promesa que no se puede romper», respondió Roberto. Su voz era un susurro grave que resonaba en la sala llena de gritos. «¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido». Clara sintió que el aire se le escapaba. «Eres solo un traidor que desapareció». «Soy más que eso, y estoy aquí porque la promesa está a punto de hacerse realidad. Todo lo que ves, toda esta locura, es parte de un plan del que ni tú ni tu hermana saben nada». Las palabras de Roberto se sentían como un animal salvaje enjaulado, listo para liberarse. El rostro de su padre se torció en una mueca de furia. «¡Silencio! ¡No deberías estar aquí!», gritó, y el temblor en su voz era real. Pero Roberto avanzó, ignorando a su padre. «Clara, escúchame. Hay algo oscuro en tus raíces, algo más que las mentiras que tu madre nos enseñó. Todo este tiempo no eras solo una limpiadora. Realmente formabas parte de un legado que te ha perseguido». Clara sintió un grito sordo en su pecho. «¿Qué legado? ¿Qué quieres decir?». Las llamas comenzaban a danzar más cerca. Un calor sofocante se extendía a su alrededor. Pero la revelación la mantenía fascinada. La realidad era un monstruo que quería devorarla. «Tus verdaderos abuelos eran criminales de renombre, y tu madre tenía un papel que desempeñar. Y ahora, al darse cuenta de que estás aquí, han enviado a los hombres que nos siguen, los que están dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar lo que una vez les perteneció». La voz de Roberto se quebró. Era como si un juego de sombras se desnudara ante sus ojos. Clara estaba al borde de desmayarse. «No puedo creerlo. Esto no puede ser verdad». Su grito se perdió en medio del catastrófico estallido de aquellos recuerdos no deseados. Las miradas de aquellos a su alrededor se volvían de horror en horror, preguntándose cómo todo podía irse a pique tan rápido. Con el humo espeso llenando la sala, la adrenalina comenzó a bombear en sus venas. Algo se disparó en él. «¿Qué debo hacer?», gritó desesperadamente.
Mientras el caos se apoderaba de la habitación y las llamas llegaban a su cara, mirando a su padre y a Roberto, Clara supo que la decisión sobre su vida, sobre lo que creía saber, se venía encima como una ola. ¿Escapar o luchar?, se preguntaba mientras la angustia golpeaba su pecho. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó detrás de ella. Era Patricia. «Clara, ven aquí ahora». Pero su llamamiento parecía venir de muy lejos, mientras los secretos de su vida se desbordaban por las grietas, transformando todo lo que creía en un laberinto imparable de futuras decisiones mortales. ¿Sería el secreto de su familia su mayor carga o su posible salvación? Un mundo de tormento y revelaciones estaba a punto de estallar. Clara, atónita, sintió cómo el tiempo se detenía. La sala, llena de humo y caos, se desvanecía en su mente mientras su padre abría la misteriosa caja, esparciendo viejas fotografías y documentos por el aire. La H. Resonó su voz y cada palabra hervía con una verdad ineludible. La multitud contenía la respiración, las miradas se volvían inquietas y Clara se preguntaba, ¿qué secretos ocultos esperarían salir a la luz? El hombre tomó una de las fotografías que revoloteaban a su alrededor. Eran rostros familiares, más de lo que pensaba. Tu madre, Clara, era parte de algo grande, algo oscuro. Un estremecimiento la recorrió. Su madre había sido misteriosa. Sí, pero nunca había imaginado que formara parte de una red de criminales. «¡Basta!», gritó Patricia, intentando colocar su cuerpo entre Clara y su padre. Pero el rostro de él había cambiado. Se había llenado de una sinceridad desgarradora. «No puedo dejar que sigas en la ignorancia. Es hora de que sepas la verdad». Las palabras de su padre tenían el poder de desmantelar su mundo en un instante. ¿Qué verdad? ¿Por qué ahora, en medio de este fuego? Y en ese momento, una explosión erupcionó desde la cocina, lanzando chispas y humo al aire. La multitud, ahora en desenfreno, comenzó a empujarse hacia las salidas. Gritos de terror resonaban en sus oídos. «¡Clara, sal de aquí!», gritaba Patricia, su voz apenas audible entre el clamor. Pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror y la revelación. Miró a su padre, buscando respuestas. «Clara, no solo tu madre. Yo soy parte de esto también». Su corazón se detuvo. «No solo de la red, Clara. Yo he estado observando cada paso que has dado. He estado esperando este momento». Entonces, el hombre que llevaba la pistola, que había estado observando desde la entrada, dio un paso al frente. Clara se congeló de terror. Era Roberto, el hombre que había sido su amante durante su juventud, el que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. «¿Por qué estás aquí, Roberto?», murmuró Clara, la confusión invadiéndola. «Porque, Clara, todo esto gira alrededor de ti. Tu padre no es solo tu padre. Él es parte de una familia que está atada a una promesa que no se puede romper», respondió Roberto. Su voz era un susurro grave que resonaba en la sala llena de gritos. «¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido». Clara sintió que el aire se le escapaba. «Eres solo un traidor que desapareció. Soy más que eso, y estoy aquí porque la promesa está a punto de hacerse realidad. Todo lo que ves, toda esta locura, es parte de un plan del que ni tú ni tu hermana saben nada». Las palabras de Roberto se sentían como un animal salvaje enjaulado, listo para liberarse. El rostro de su padre se torció en una mueca de furia. «¡Silencio! No deberías estar aquí», gritó, y el temblor en su voz era real. Pero Roberto avanzó, ignorando a su padre. «Clara, escúchame. Hay algo oscuro en tus raíces, algo más que las mentiras que tu madre nos enseñó. Todo este tiempo no eras solo una limpiadora. Realmente formabas parte de un legado que te ha perseguido». Clara estaba al borde de desmayarse. «No puedo creerlo. Esto no puede ser verdad». Su grito se perdió en medio del catastrófico estallido de aquellos recuerdos no deseados. Las miradas de aquellos a su alrededor se volvían de horror en horror, preguntándose cómo todo podía irse a pique tan rápido.
Con el humo espeso llenando la sala, la adrenalina comenzó a bombear en sus venas. Algo se disparó en ella, una repentina ira por la verdad que la arrastraba a la locura. «¿Qué debo hacer?», gritó desesperadamente. Mientras el caos se apoderaba de la habitación y las llamas llegaban a su cara, mirando a su padre y a Roberto, Clara supo que la decisión sobre su vida, sobre lo que creía saber, se venía encima como una ola. ¿Escapar o luchar?, se preguntaba mientras la angustia golpeaba su pecho. Y de repente, un grito desgarrador retumbó en el aire. El hombre que llevaba la pistola, con su mirada fija en Clara, dejó caer el arma al suelo. «Lo siento, Clara, no puedes escapar, el pasado te alcanzará». Antes de que pudiera procesar sus palabras, él se giró y corrió hacia la puerta. Aclamaciones y gritos llenaron el aire. Todo el mundo estaba en alerta. «¡Atrápenlo!», gritó alguien entre la multitud, pero Clara solo podía mirar, atrapada en una nube de confusión. ¿Por qué había hecho eso? Un grupo de hombres en trajes oscuros, que habían estado vigilando desde la entrada, se lanzaron detrás de él. El caos se multiplicaba. Uno de ellos levantó la mano gritando órdenes, y la tensión se cortó. «¡Están aquí! ¡El legado! No podemos dejar que se escape». El eco de esas palabras resonó en la mente de Clara mientras el pánico se apoderaba de la sala. «¿Qué legado? ¿De qué están hablando?», pensó mientras las llamas se acercaban cada vez más. Patricia instintivamente la jaló hacia atrás. «Vámonos ahora, Clara. No podemos quedarnos aquí». El rostro de su padre había cambiado. Su expresión de furia ahora dejaba ver una mezcla de terror y desesperación. «¿Cómo sabían que estarías aquí?», murmuró, más para sí mismo que para Clara. Al voltear, Clara se dio cuenta de que Roberto había desaparecido, tragado por la multitud en caos. Sin embargo, antes de salir del salón, su padre le agarró el brazo. «Clara, antes de que todo esto termine, tienes que saber la verdad sobre lo que realmente eres». «¿Qué?». Su voz se quebró, mientras la mirada de todos en el salón apuntaba hacia ella, llenas de curiosidad, miedo y expectativa. «Tu madre no era quien creías. Ella estaba a cargo de algo más. Y tú eres la clave para todo esto». Apenas pudo escuchar el eco de sus palabras. Los gritos y el tumulto lo ahogaban. La angustia le llenaba la mente. Cada paso que daba hacia la salida se sentía como un abismo. Mientras la puerta era el único camino, las palabras de su padre se proyectaban en su cabeza. ¿Qué es ser parte de un legado que nunca conocí? ¿Qué secreto se oculta detrás de todo esto? La habitación tembló nuevamente, pero justo antes de salir, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un destello, como un relámpago en medio de la tormenta, y volvió a girar hacia su padre. En su rostro vio un destello de reconocimiento, así como de horror. «No puedes irte», le gritó, mientras una figura familiar emergía entre las sombras, haciendo que el corazón de Clara se detuviera por un momento. «Soy tu madre», dijo la mujer con un tono directo, aunque lleno de misterio, «y no he terminado de hablar contigo». Clara quedó paralizada mientras todo se volvía un vórtice de confusión y miedo. Su madre estaba aquí. ¿Qué había hecho? La confusión se tragó todo. Las llamas estaban a punto de... ¿Cuánto tiempo había estado oculta? ¿Qué había estado haciendo? Clara sintió cómo el suelo se desvanecía. En un instante todo había cambiado, transformando toda su vida en un laberinto de mentiras y traiciones. Y mientras el humo se elevaba y el caos crecía, Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La revelación de su madre era solo el comienzo. ¿Qué futuro le esperaba? ¿Podría encontrar respuestas entre el caos? Clara, atónita, sintió cómo el tiempo se detenía. La sala, llena de humo y caos, se desvanecía en su mente mientras su padre abría la misteriosa caja, esparciendo viejas fotografías y documentos por el aire. «La herencia que deben conocer», resonó su voz, y cada palabra hervía con una verdad ineludible. La multitud contenía la respiración, las miradas se volvían inquietas, y Clara se preguntaba, ¿qué secretos ocultos esperarían salir a la luz?
El hombre tomó una de las fotografías que revoloteaban a su alrededor. Eran rostros familiares, más de lo que pensaba. Tu madre, Clara, era parte de algo grande, algo oscuro. Un estremecimiento la recorrió. Su madre había sido misteriosa, sí, pero nunca había imaginado que formara parte de una red de criminales. «Basta», gritó Patricia, intentando colocar su cuerpo entre Clara y su padre, pero el rostro de él había cambiado, se había llenado de una sinceridad desgarradora. «No puedo dejar que sigas en la ignorancia. Es hora de que sepas la verdad». Las palabras de su padre tenían el poder de desmantelar su mundo en un instante. ¿Qué verdad? ¿Por qué ahora, en medio de este fuego? Y en ese momento, una explosión erupcionó desde la cocina, lanzando chispas y humo al aire. La multitud, ahora en desenfreno, comenzó a empujarse hacia las salidas. Gritos de terror resonaban en sus oídos. «Clara, sal de aquí», gritaba Patricia, su voz apenas audible entre el clamor. Pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror y la revelación. Miró a su padre, buscando respuestas. «Clara, no solo tu madre. Yo soy parte de esto también». Su corazón se detuvo. «No solo de la red, Clara. Yo he estado observando cada paso que has dado. He estado esperando este momento». Entonces, el hombre que llevaba la pistola, que había estado observando desde la entrada, dio un paso al frente. Clara se congeló de terror. Era Roberto, el hombre que había sido su amante durante su juventud, el que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. «¿Por qué estás aquí, Roberto?», murmuró Clara, la confusión invadiéndola. «Porque, Clara, todo esto gira alrededor de ti. Tu padre no es solo tu padre. Él es parte de una familia que está atada a una promesa que no se puede romper», respondió Roberto. Su voz era un susurro grave que resonaba en la sala llena de gritos. «¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido». Clara sintió que el aire se le escapaba. «Eres solo un traidor que desapareció». «Soy más que eso, y estoy aquí porque la promesa está a punto de hacerse realidad. Todo lo que ves, toda esta locura, es parte de un plan del que ni tú ni tu hermana saben nada». Las palabras de Roberto se sentían como un animal salvaje enjaulado, listo para liberarse. El rostro de su padre se torció en una mueca de furia. «¡Silencio! No deberías estar aquí», gritó, y el temblor en su voz era real. Pero Roberto avanzó, ignorando a su padre. «Clara, escúchame. Hay algo oscuro en tus raíces, algo más que las mentiras que tu madre nos enseñó. Todo este tiempo no eras solo una limpiadora. Realmente formabas parte de un legado que te ha perseguido». Clara estaba al borde de desmayarse. «No puedo creerlo. Esto no puede ser verdad». Su grito se perdió en medio del catastrófico estallido de aquellos recuerdos no deseados. Las miradas de aquellos a su alrededor se volvían de horror en horror, preguntándose cómo todo podía irse a pique tan rápido. Con el humo espeso llenando la sala, la adrenalina comenzó a bombear en sus venas. Algo se disparó en ella, una repentina ira por la verdad que la arrastraba a la locura. «¿Qué debo hacer?», gritó desesperadamente, mientras el caos se apoderaba de la habitación y las llamas llegaban a su cara. Mirando a su padre y a Roberto, Clara supo que la decisión sobre su vida, sobre lo que creía saber, se venía encima como una ola. ¿Escapar o luchar?, se preguntaba mientras la angustia golpeaba su pecho. Y de repente, un grito desgarrador retumbó en el aire. El hombre que llevaba la pistola, con su mirada fija en Clara, dejó caer el arma al suelo. «Lo siento, Clara. No puedes escapar. El pasado te alcanzará», interrumpió a su padre. ¿Qué quieres decir? La voz de Clara tembló. Roberto, con una mirada llena de desesperación, continuó. «El legado no es solo nuestro, Clara. Es tuyo, y está ligado a un secreto que cambiará todo. Estás en peligro. Ellos vienen por ti». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran ellos? Antes de que pudiera formular la pregunta, la puerta principal se destrozó de un golpe. 2 hombres en trajes negros, con rostros impasibles, ingresaron al salón. Entre el caos, su mirada se encontró con la de su madre. «¿Qué has hecho?»,
preguntó su madre, su voz tan fría como el hielo. Pero Clara no podía enfocarse en ella. La habitación se volvió un torbellino de movimiento. «¡Vámonos, Clara!», exclamó Patricia mientras tiraba de su brazo. Un impulso instintivo la llevó hacia la salida, pero en el instante en que giró, vio a su padre caer al suelo, golpeado por uno de los hombres de traje. El grito de su madre resonó en sus oídos, un eco de agonía. «¡Haré!», Clara gritó, atravesando el caos para llegar a su lado, mientras una revelación devastadora atravesaba su mente como un rayo. «No, no puedes ser parte de esto, tú no». Pero en sus ojos vio una verdad que la dejó helada. «Lo hice por amor, Clara», susurró su madre. «Pero el amor puede ser mortal». Justo cuando las llamas avanzaban y el humo comenzaba a engullir la sala, la verdad se desnudó ante Clara como un monstruo. Su madre no solo era parte de esa red, era la líder. Algo rompió dentro de Clara, un hilo entrelazado con su vida, cargando ahora con todo el peso del horror. La sala comenzó a desmoronarse mientras se acercaba el final de todo. El pasado de su familia, la herencia, todo lo que había creído, comenzaba a desvanecerse. «¡Madre!», su voz apenas era un susurro. Las figuras en el salón se desvanecían con el fuego, un eco de traiciones y secretos cruzando por su mente. Y en ese instante, Clara supo que el camino que tenía por delante era más oscuro de lo que jamás imaginó. Pero, ¿podría liberarse de todo este caos que había heredado? La desesperación la recorrió al dar un último vistazo a su madre, y tuvo que elegir: ¿seguir a su madre en la oscuridad o buscar su propia luz entre las llamas? Su futuro colgaba de un hilo, y el fuego o los secretos consumirían su vida. ¿Qué hacer en un mundo donde nada es lo que parece? Todos los caminos conducen a la misma pregunta: ¿qué precio debía pagar por la verdad? Clara, atónita, sintió cómo el tiempo se detenía. Su madre, esa figura que había creído perdida, estaba frente a ella en medio del caos que se desataba a su alrededor. Las llamas rugían, ardiendo cada vez más. El humo se infiltraba en sus pulmones, y el aire se hacía espeso. «¿Qué has hecho?», preguntó su madre, su voz llena de angustia. «¿Cómo estás aquí? ¿Qué significa todo esto?». El grito de Clara resonó en la sala, desbordando su miedo y confusión. El sonido de risas burlonas y gritos de horror llenaba el aire. Se sentía atrapada, como si una red de secretos la envolviera, tirando más y más fuerte. Un nuevo grito desgarrador surgió en la multitud. «¡Clara, ven aquí!». Era la voz de Patricia, pidiendo auxilio. Clara miró en dirección a su hermana, cuya expresión de terror la chocó. «¡Rápido! ¡Sal de aquí!». Patricia se había convertido en su único hilo de esperanza. Pero al girar hacia su madre, Clara sintió el peso de las palabras de Roberto. Esa promesa, ese legado, lo que siempre había pensado que era solo una vida normal, todo se desvanecía. «¡Detente! Clara, tienes que escucharme», gritó su padre desde el suelo donde se había desplomado tras el golpe. Su expresión era la de una bestia acorralada, mostrando una vulnerabilidad que Clara nunca había visto en él. El caos se apoderó de la sala, y justo cuando el pánico alcanzaba su clímax, la puerta se derrumbó con un estruendo. Un grupo de hombres armados irrumpió, vestidos de negro, sus rostros inquebrantables como estatuas. Apenas se escucharon los murmullos de pesadilla que recorrieron la sala. «¡Atrápenlos! ¡No pueden escapar!», resonaron sus voces, y Clara sintió una oleada de pánico recorrer su cuerpo. Antes de que pudiera asimilar la escena vivida a su alrededor, un disparo resonó, atravesando el aire. Una figura cayó al suelo. Todo se congeló y el bullicio se detuvo. Clara sintió que su corazón se detenía. Era Roberto. Había caído, una sombra de lo que había sido. Su mirada, cargada de dolor, se encontró con la de Clara. «Lo siento», murmuró antes de que todo se volviera oscuro. «No». El grito de Clara se desgarró en su pecho, ahogado en la desesperación. Su mente se tambaleó. ¿Qué sucedía? El aire se llenó de gritos mientras la multitud se arrojaba hacia la salida. Un olor a pólvora y humo envolvía el lugar, desnudando una atmósfera de horror palpable. «Sal de aquí, ahora», gritó su madre tironeando de Clara.
En un instante, todo cambió. Clara retrocedió, observando a su madre. «¿Por qué no me dijiste?», exclamó. En ese momento, su madre, con un destello de resolución en sus ojos, se plantó firmemente. «Clara, la verdad es más peligrosa de lo que piensas». Antes de que pudiera procesar sus palabras, un estruendo ensordecedor resonó a sus espaldas. En un giro helado, Clara vio cómo el techo se desmoronaba, el fuego devorando el espacio, y en ese instante, la figura de Roberto, ya caída, revelaba algo sorprendente. Bajo su cuerpo, una pequeña caja, similar a la que su padre había abierto, parecía brillar con una luz propia. La sala comenzó a colapsar a su alrededor, mientras el caos desembocaba en pánico. Pero antes de que alguien pudiera actuar, una explosión sacudió el lugar. El vestíbulo se iluminó en un destello de llamas, y la multitud, ahora enloquecida, luchaba por escapar. «Clara, mira», shouted Patricia, y por un instante Clara sintió que el tiempo se detendría. La mirada intensa de su madre seguía fija en ella. «Tienes que confiar en mí». Casi como si el tiempo se hubiese detenido nuevamente, Clara giró hacia la pequeña caja en el suelo, sus dedos extendiéndose hacia ella, sintiendo su destino en ese misterioso objeto. Pero antes de que pudiera tocarla, su madre gritó: «No te acerques, es un transmisor. Ellos pueden rastrearte». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Los hombres que buscaban se acercaban. La confusión y el horror se instalaron aún más. Todo el mundo parecía consciente de que esta no era solo una fiesta, sino la culminación de un legado, una red de secretos que amenazaba con devorar todo lo que conocía. El miedo subió como fuego en su interior. «¿Qué significa esto?», Clara gritó, buscando en los ojos de su madre respuestas que no llegaban. Con cada palabra, la verdad se volvía más escalofriante. «Clara, tu vida estaba diseñada por nosotros, desde el momento en que naciste. Estás conectada a algo mucho más grande». La sala, ahora temblando bajo la presión de lo inevitable, la llenaba de un horror que parecía oprimir su pecho. Pero de repente, la figura de su padre, a quien había ignorado, se levantó con una ferocidad renovada. «No puedes hacerlo». Su voz tembló, mientras el suelo comenzaba a vibrar bajo sus pies. «Clara, no dejes que te controlen. Nunca fuiste parte de esto». Mientras las llamas avanzaban, el grito del hombre que había caído resonó de nuevo en su mente. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que creí que sabía estaba basado en mentiras. Y mientras las figuras oscuras se acercaban más, un eco de verdad surgió en su corazón. ¿Este legado será la perdición o algún aspecto del odio? Fue en ese instante que el fuego comenzó a consumir todo a su alrededor, y su vida, llena de secretos, se volvió más peligrosa que nunca. Con el estremecedor rugido de la habitación desmoronándose a su alrededor, Clara se dio cuenta de un hecho escalofriante. Su destino estaba entrelazado con la oscuridad del pasado de su familia, y cada decisión ahora llevaría a consecuencias que no podía prever. Podría escapar de esta horrible verdad, o se convertiría en lo que nunca quiso ser. Clara se encontró atrapada entre el horror y la revelación. El fuego rugía, devorando todo lo que alguna vez había conocido. «¡Clara!», gritó Patricia, su rostro pálido, arrastrándola hacia la salida. Pero un aterrador silencio se cernió sobre ellas cuando la madre de Clara se interpuso entre las llamas y su hija. «No te acerques», su madre advirtió, los ojos llenos de una mezcla de amor y desesperación. Las llamas iluminaban su figura, mostrando el miedo que había en su corazón. Clara, desgarrada, miró a la mujer que había creído perdida. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». La voz de Clara tembló, la rabia y la tristeza colisionando en su pecho. «Todo esto es por tu culpa». Antes de que su madre pudiera responder, un estruendo resonó por el salón. «¡Atápenlas!», gritaron los hombres de negro, ahora más cerca que nunca. «¡Corre!». Patricia empujó a Clara, pero el fuego acercándose era solo una parte de su miedo. Había secretos en su familia cuya sombra la acechaba. Todo lo que creía realmente era una mentira. Cuando el techo comenzó a colapsar, Clara tomó una decisión. «No me iré sin saber la verdad», gritó,
interrumpiendo el caos. Con un impulso, corrió hacia su madre, sintiendo el calor del fuego en su piel. «Dime por qué. ¿Por qué está pasando esto?» «Porque es nuestro legado. Siempre ha sido así». La voz de su madre era un grito desgarrador. «No puedes escapar de tus raíces». Las llamas crecían, y el aire se tornaba irrespirable. Clara sintió el dolor punzante del amor y el odio delimitando su vida. «El legado no tiene por qué ser tu destino», exclamó, su determinación quemando más fuerte que cualquier llama. El humo llenaba sus pulmones, la oscuridad se cernía. Patricia tomaba su mano, tirando desesperadamente de ella hacia la salida. «Clara, debemos salir de aquí, ahora». Justo cuando estaban a punto de alcanzar la puerta, su padre se interpuso, tambaleándose pero erguido. «No te lleves a Clara». La fuerza de su voz presentía que quería protegerlas, pero la sombra del pasado lo había atrapado. «Por favor, ve con tu madre». Las figuras en la sala se acercaban y en un acto de valentía y desesperación, Clara le gritó: «No voy a seguir permitiendo que este legado me defina. Soy más que esto». En ese momento, el tiempo se detuvo. Clara miró a su madre, sintió la división entre ellas, pero también un hilo de esperanza que se encendió. «Podemos romper el ciclo». El fuego, el miedo, todo pareció ser un eco lejano cuando sus ojos se encontraron. «Sí, podemos, juntas», respondió su madre, y en un instante el odio y la angustia se convirtieron en un vínculo renovado. «Ahora», Patricia gritó, y juntas las tres mujeres corrieron hacia la salida, atravesando el caos y el miedo a su alrededor. Con cada paso, el pasado se desvanecía, y la salida se iluminaba con una nueva promesa. Con la adrenalina bombeando en sus venas, se lanzaron hacia la luz. La puerta se abría mientras el fuego rugía detrás de ellas, un eco del antiguo legado. Clara respiró el aire fresco, ya no sintiendo el peso asfixiante de la oscuridad. Fuera, el viento las abrazaba. La noche estaba llena de estrellas y el eco de sus decisiones resonando. A medida que se alejaban, el pasado aún representaba un lado de su historia, pero ahora era: «Juntas podemos enfrentarlo», susurró Clara, tomándolas de la mano. El camino por delante era incierto, pero sentir la calidez de su familia le dio un nuevo sentido de pertenencia. «¿Estamos listas para esto?». Su madre y Patricia asintieron con determinación. Mientras caminaban, Clara sabía que tendrían que enfrentarse a los fantasmas que quedaron atrás. Pero por primera vez, no estaba sola. Aún así, en el fondo de su mente, la pregunta persistentemente resonaba: ¿qué secretos aún les aguardaban en la oscuridad? Y tú, querido lector, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se sumen a esta comunidad. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones sobre este emocionante desenlace y tus teorías sobre lo que vendrá. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final.